No sé si quieres apagar eso o lo dejas encendido. Bueno, en el día que Jesús entró a Jerusalén, empezaron a cantarle alabanzas y decían: Hosana, Hosana, desde la más alta salvación. Eso es lo que significa Hosana. Significa salvación de lo alto. Están reconociendo a Jesús como el Dios más alto, que bajó de su trono y vino a salvar a la humanidad. Eso es lo que quiere decir Hosana. Entonces, cuando los fariseos escuchan que están alabando a Jesús con la palabra Hosana, le dicen: ¿los escuchas? Escucha lo que están diciendo, diles que se detengan. Y Jesús les contesta: si yo les digo que se callen las piedras, cantarán. Ahí hay una revelación poderosa, te la voy a dar en un instante. Lo que quiero compartir contigo es que Jesús le dice: ¿acaso no habéis leído donde está escrito? De la boca de los que maman y de los infantes se perfeccionará la alabanza. ¿Quién ha leído ese relato? De la boca de los bebés o de los niños y de los que maman se perfeccionará tu alabanza. Pero ese día no había ni un tan solo niño ahí que yo sepa. La Biblia dice que eran adultos. ¿Dónde están los niños? Cuando tú miras esa profecía, dice la palabra que el espíritu de Elías vendrá antes de la venida de Cristo. Y Jesús dijo: y si podéis aceptar y si me podéis creer, Elías ya vino. Juan el Bautista era Elías de aquel entonces. Pero si tú miras a Juan el Bautista, das a entender que era un profeta muy extraño. Decían que se vestía de piel de camello y que comía saltamontes y langostas. Pero hay una historia muy interesante de Juan el Bautista en el sacerdocio de justicia. Tiene mucho que ver Juan el Bautista con esto y lo voy a explicar más tarde, pero este es el punto. Dice la profecía que antes de la venida del Hijo del Hombre va a venir el espíritu de Elías otra vez. Amén. ¿Cuál es el espíritu de Elías? Traerá el corazón de los padres de vuelta a los hijos y el corazón de los hijos de vuelta a los padres. Y esa es revelación sobre revelación sobre revelación. Te voy a decir qué es lo que es el espíritu de Dios. Es el ministerio profético de los últimos días de niños. Los niños van a perfeccionar la alabanza. Los niños van a escoltar a Cristo a Jerusalén cuando Él venga. No los adultos, los niños. Y Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y el Señor me mostró en septiembre que en el momento que viene aquel famoso eclipse, ¿se acuerdan? Que cruzó todos los Estados Unidos. Ahí comenzó un periodo que se llama la cosecha. Y en la cosecha el trigo y la cizaña están empezando a separarse. Y por eso hay tanta división en los Estados Unidos y por eso hay tanta división en Honduras. Y va a haber una separación entre los árboles de buen fruto y los árboles de mal fruto. Y en medio de las congregaciones, todos los que no den buen fruto, como trigo, porque la cizaña y el trigo son igualitos. La única diferencia es el fruto. Y cuando el trigo empieza a dar fruto, el peso del fruto lo hace que se incline. Entonces, la cizaña no, se mantiene orgullosa, erguida. Entonces Dios, Jesús, enviará sus ángeles y arrancarán primero a la cizaña. Pero el trigo lo dejarán para reunirlo en el granero. Yo quiero preguntarte, más vale que quieras ser trigo y no cizaña, pero el trigo da fruto y el trigo se humilla y se inclina. La cizaña se mantiene dura de cerviz, orgullosa. Ahora, el ministerio de niños es el más poderoso ministerio que jamás ha habido. Te voy a decir por qué. En Honduras, 9 de cada 10 familias tienen un niño o niña con abuso sexual que ha sufrido. En las iglesias, 6 de cada 10 fueron abusados sexualmente. En este pueblo, en Capucas, te garantizo que es igual que en cualquier otro pueblo. Es tan grave el caso de pedofilia y de abuso sexual de niños que tenía yo un fiscal, amigo mío, de mucho tiempo. Fue fiscal de la niñez en Honduras, de Tegucigalpa, en el Ministerio Público. Y él me decía
que no soportaba la carga de ese trabajo. Él a veces lloraba. Y él me decía que eran por lo menos 200 casos diarios de niños abusados sexualmente por sus primos, por sus tíos, por sus hermanos, por sus padres. Tú vas al hospital escuela y vas a ver niñas de 12 años, 13 años pariendo hijos por sus propios padres, que fornican con sus propias hijas. ¿Por qué sucede eso? Esa es una enseñanza muy profunda que no puedo tocar en este momento. Pero esto es lo que quiero decirte. El ministerio de niños tiene que levantarse. Y es ahora que el Señor me ha dicho, pregónalo, dilo. Y esa es la razón por la cual me interesa que los niños vengan, que los niños reciban el Espíritu Santo, que los niños se aprendan el Padre Nuestro. Los niños deben de orar el Padre Nuestro antes de dormir. Los niños deben de orar el Padre Nuestro al levantarse, porque así aprenden su lugar en el reino. Y los niños tienen que tomar su lugar en el reino. Hay niños de 2 años echando fuera demonios. Hay niños de 3 años sanando enfermos. Y eso es lo que Dios quiere. Te voy a explicar por qué. Volvamos al tema del abuso sexual. Dime algo. Si tú te haces cristiano y vas a predicar a las montañas, los católicos te echan carrera. ¿Has oído hablar de eso? Eso está sucediendo en Honduras, en Guatemala, en Salvador, en México. En toda América Latina, la Iglesia Católica ha inducido a los indígenas a un fanatismo de que te corretean si tú eres evangélico. ¿No se te daba cuenta? Eso está sucediendo en el mundo ahorita. Ya hay persecución de cristianos. Ahora, mira esto. ¿Qué tal si un niño de 4 años se pone a predicar el evangelio en un parque? ¿Habrá un adulto con el valor de decirle, cállate, Wilro, cállate? No, ¿verdad? Nadie se metería como un niño, ¿o sí? Sería muy mal visto, ¿verdad? Un niño que se sube en un bus, trayecto de Tegucigalpa a La Esperanza o a Gracias del Pira o a Santa Rosa, y el niño empieza a pregonar a Cristo. Va a haber un pasajero con el valor de decirle, cállate vos, niño ridículo. ¿Qué le haría a la gente que está ahí? Pues déjalo, ¿sí o no? Dime algo, ¿no es genial? ¿No es perfecta la sabiduría de Dios? Son invencibles, intocables, imparables. Dime, ¿tu niño es tan insistente que al final termina cediendo y dice, ay, pues, dime si no? Dime si los niños no consiguen lo que quieren. Los niños tienen fe. Los niños tienen amor. Tú lo puedes nalguear y a los 2 minutos te va a dar el abrazo. No es rencoroso. No importa si es negrito o amarillo, azul o verde, él va y juega con el otro niño. No tiene prejuicios, no tiene diferencia, no hace distinción de personas. Tiene el corazón del Padre. Y eso es lo que tiene que venir. Por eso yo le digo a este ministerio y a todos los ministerios, enfóquense en los niños, porque ellos son los que van a dar la escolta a Cristo en su venida. Amén. ¿Aceptan ese mensaje? ¿Lo reciben como revelación? Entonces pónganse a trabajar con los niños. Hay que enseñarles, hay que educarlos, hay que traerlos a Cristo, hay que preocuparse porque reciban el Espíritu Santo, porque se aprendan el Padre Nuestro y que aprendan a hablar de demonios y echarlos fuera. No hay que quitarles ese tema, hay que darles el poder que Dios les ha reservado para el último, ¿cómo le diría yo? El último escuadrón, el ejército de Joel 2. Es de mujeres, de niños, también de ancianos. Los más insignificantes se van a levantar. Y yo te voy a decir algo, ya no van a venir profetas de confraternidades o ungidos con títulos, no van a venir con doctorados de teología o de divinidades como se llama hoy. Van a venir comunes y corrientes personas que de repente aprendieron a leer estudiando la Biblia, personas que salieron de la nada, personas insignificantes como tú, como yo. Lo único que requiere es fe. Lo único que requiere es voluntad de entregarle a Cristo tu vida, todo, sin mirar atrás, todo a cambio de todo.
Y si tú haces esto, nunca jamás te arrepentirás. Porque el reino de los cielos es 1000 veces más poderoso y 1000 veces más lleno de satisfacción que cualquier cosa que puedas conseguir en la tierra. No importa lo que tengas, casa, mansión, lo que sea, no te vas a saciar. Cristo te va a saciar. No importa, dice la palabra, que aquel que gane toda la tierra, el mundo entero, y pierda su alma. Te está diciendo Jesús que tu alma vale más que el mundo entero. Así que valora tu alma. Vamos a leer esto. Vete conmigo a Salmos 86. Gracias. Versículo 10. Mira qué hermosa esta palabra. Cuando yo la leí, el Señor me tocó. En mi viaje encontrando la justicia de Dios encontré algo bien hermoso. En el Salmo 85, perdón. Salmo 85, versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y vuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿A quién está profetizando aquí? Jesús. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia mirará desde los cielos. La justicia irá delante de él. Ahora, cuando tú lees eso, sabes que está hablando de Jesús. Amén. Porque ya estás entendiendo lo que es la justicia. Si no hubieras venido aquí a que yo te hablara de la justicia, no hubieras entendido lo que está diciendo aquí. Hubieras creído que la justicia se refería a caso cerrado. Pero está hablando de más que solamente la justicia de los hombres. Está hablando de la justicia de Dios, el camino de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que te vengo enseñando durante los últimos 2 días y que tú has venido a escuchar. Muy bien, oremos. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo vengo ante ti ahora, junto con mis hermanos, a pedirte, por favor, Padre, úsanos hoy. Úsame hoy. Ayúdame a predicar, Señor, el sacerdocio de justicia. Porque yo todavía no he perfeccionado el testimonio y la enseñanza. Yo necesito más de ti. Es tanto que quiero decirles y es poco el tiempo que tengo. Necesito que tú me muestres qué es lo que quieres que ellos sepan. ¿Qué es lo que tú quieres que se siembre en sus corazones, Padre, para que dé fruto en abundancia? Por favor, guía mis palabras. No sean mis palabras, sino las tuyas. No sea mi voluntad, sino la tuya, Señor Jesús. Te pido tu ayuda. Espíritu Santo, ven. Toca a mis hermanos. Abre sus corazones. Abre sus oídos al entendimiento y sus ojos, Señor, que puedan ver. Que puedan ver en el nombre de Jesús. Abre sus ojos. Quita el velo, Padre. El velo que les entorpece su entendimiento. Que venga la circuncisión del corazón. Y que rompa toda carnalidad. Y los transforme en seres espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, empecemos. Para poder entender el sacerdocio de justicia necesitas 4 versículos claves. Vete conmigo el primero. Ezequiel 16. Versículo 49.
Ezequiel 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. La primera, saciedad de pan. La segunda, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Cuando te predicaron sobre Sodoma y Gomorra, tú te imaginaste que era una ciudad llena de sodomitas y de homosexuales, pero esa es una consecuencia de esto. El verdadero pecado inicial de Sodoma y Gomorra fue, primero, soberbia. Y si tú buscas la palabra soberbia en el diccionario, te dice que es creerse más que los demás o mirar de menos a tu hermano o a tu compatriota o a tu prójimo. Entonces, cuando tú miras de menos a los demás, ¿qué haces? Cierras contra él tu corazón. ¿Correcto? No te importa lo que le pase. ¿Correcto? Puedes verlo morir y te da igual, no te afecta. ¿Correcto? Ese es el primer error que cometen en los cristianos hoy. Miran al pobre y no lo dejan entrar. Y dice en Santiago que si vosotros hacéis acepción de personas, pecáis. Porque Dios no hace acepción de personas, los ama a todos por igual. A Dios no le importa si vienes en un bonito carro o si vienes en una mansión. No le importa tu ropa. Le importa la pureza de tu corazón. Porque dice la palabra, el cielo y el Seol está frente a tus ojos. ¿Cuánto más mi corazón, oh Señor? No hay nada escondido para Él. Y delante de Él estás desnudo hasta que te vistes de justicia. Y la justicia es la que te viste, no tu ropa fina. Por eso Jesús te decía, no se preocupen por lo que van a vestir. Y también Pablo decía, que tu atavío sea interno, no externo. No con vestiduras ostentuosas o peinados y joyas, no. Que sea con pureza, con santidad, con piedad. Y ese es el mismo principio que te está diciendo aquí. Soberbia. Cuando eres soberbio, miras de menos a los pobres. El segundo pecado, saciedad de pan. ¿Qué significa saciedad de pan? Que comes y comes y comes y comes y no te importa que tu vecino padece hambre y tú te llenas la barriga y el prójimo está muriendo de hambre. Y por eso Juan el Bautista decía, cuando le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Arrepentidos. El que tiene dos capas debe una al que no tiene, y el que tiene dinero haga lo mismo. Esa es la justicia, la equidad, compartir, no llenarte solo para ti. No, si tú tienes dos carros y ves que un hermano que no tiene carro, le das uno de los carros. Esa es la justicia, y Jesús te lo decía todo el tiempo. El que te quita la capa, dale también tu túnica. Porque se trataba de equidad. Y por eso en la iglesia primitiva dice la palabra que no tenían nada de uno mismo, todo era en común, todo lo compartían. Ese es el principio de bien. Lo que quiero que entiendas es, la soberbia viene primero, la saciedad de pan viene después. Y después viene, ¿qué cosa? La ociosidad. ¿Y qué es la ociosidad? Cristianos perezosos que no van a las calles a predicar. Cristianos perezosos que no hacen la justicia porque viven en su casa encerrados alabando a Dios. Y creen que eso es justo. Hoy en día te vas a encontrar muchos cristianos que han sido bendecidos y prosperados y viven en victoria y no le importa que en el barrio donde viven está lleno de gente pobre, miserable. Y hoy en día vas a ver grandes templos que valen 350, 400 millones de lempiras en medio de barrios marginales de gente que no tiene ni siquiera una casa de madera. ¿Tú crees que eso es justo ante Dios? ¿Tú crees que eso es lo que Dios hizo?
¿Tú crees que Jesús vino a morir en la cruz para que construyeran grandes templos que valen millones, mientras el pueblo está muriéndose de hambre y de frío? Muchas sorpresas se van a llevar. Y dice, tuvieron ociosidad, ella y sus hijas. ¿Qué significa ella y sus hijas? Sodoma, Gomorra y las 5 ciudades que estaban alrededor. En la planicie. Era una planicie. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, que no cuidaron a los pobres. Los dejaban morir de hambre. Ahí está la clave de todo esto. En el primer versículo. Segundo versículo. Jeremías 2. Versículo 34 y 35. Aquí viene el segundo. Si tú entiendes estos versículos, va a ser fácil el sacerdocio, va a ser fácil la justicia, vas a entender las profecías, porque vas a leer la Biblia de otra manera. Como cuando te dije ayer que Egipto no significa literalmente Egipto, la nación, donde están las pirámides, sino que simboliza la esclavitud de la ley y la esclavitud de la religiosidad y la idolatría. Entonces, Jeremías 2, versículo 34 al 35, dice: aún en tus faldas se halló la sangre ¿de quién? De los pobres. Oh, ¿cómo es eso? De los inocentes no los hallaste sin ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Te dije que hay una fórmula, y la fórmula es esta: el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene sobre todo el mundo, y lo único que te salva del juicio de Dios, ¿qué es? La justicia que tú hagas. Te lo voy a mostrar. Vete conmigo a Santiago 2. Quiero que lo leas. Versículo 5. No. Santiago 2. Permíteme. Santiago 2:13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora tú agarra la palabra misericordia y transfórmala en justicia, que es lo mismo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga justicia o misericordia. Y la misericordia que hagas vencerá el juicio que viene. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando Abraham en Génesis 18 le lava los pies a Jesús y a los ángeles, ¿te acuerdas que le enseñamos ayer por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Porque le estaba diciendo a sus discípulos: vosotros no entendéis por qué yo hago esto, pero pronto lo sabréis. Le estaba diciendo a sus discípulos: ustedes son hijos de Abraham, y le estoy devolviendo el favor a mi amigo Abraham, porque dice Hebreos que Abraham fue el único que dio testimonio de ser llamado amigo de Dios. Así que amigo cercano de Jesús. Tanto así que Abraham le lavó los pies a Jesús en aquel árbol de la encina de Mamre, antes de que fuera a destruir Sodoma y Gomorra y todo gira alrededor de Sodoma y Gomorra. Ahí empieza todo. Lo que es el sacerdocio de justicia, ahí se enfoca el sacerdocio. Te lo voy a mostrar. Es bien bonito. Ahora escúchame con atención. Dime algo. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, le dice: vosotros no entendéis, pero después se los lava. Él te dice que hagas esto en conmemoración de él, ¿verdad? Para que tú declares de que somos hijos de Abraham, que somos parte de ese pacto que se hizo entre Jesús y Abraham y que se vino a completar en la última cena. ¿Correcto? Mira lo que dice aquí. Cuando el juicio viene, la misericordia o la justicia vence al juicio.
¿Quién es el que hace justicia? El justo, correcto. ¿Quiénes son los que detienen el juicio de Dios? Los justos. ¿Abraham era justo? Sí. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Cuando Jesús viene a decirle, ¿le esconderé a mi amigo Abraham? Porque le dice con esas palabras, ¿le esconderé a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Y él empieza a contar de que va a destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado ha subido hasta el trono de Dios. Y entonces él ha venido en persona para testiguar lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra. Y eso está sucediendo en este instante en tu nación. Ya te voy a explicar. Así es como Dios juzga a las naciones. Envía su palabra a la nación antes de destruirla. ¿Quién es Jesús? El verbo, la palabra. Llegó a Sodoma y Gomorra a juzgarla. Entonces, ¿qué dice Abraham? Señor, pero si tú destruyes a Sodoma, él sabe que ahí está Lot. Él entiende que ahí vive Lot, su pariente, su primo. Entonces le pregunta, ya tú sabes, si hubieran 50 justos, no preguntó si habían 50 cristianos, no preguntó si habían 50 santos, preguntó, ¿y si hubieran 50 justos, destruirías a Sodoma? Y le dice, no, por 50 justos no destruiría, ni loco, no. Y si solo hubieran 40, le pregunta a Abraham, y tú ya sabes la historia, ¿verdad? De 40 pasa a 20, y si solo hay 20, y si solo hay 10. Y Jesús le contesta al final, por amor a 10 justos, no destruiría Sodoma. ¿Cuántos justos hay en Honduras? 0. ¿En serio? Hombres justos casi no hay. Me atrevo a decir que hay 0 hombres. No por decir yo soy justo. He tratado de llegar a ser justo. Dejé todo lo que tenía. Me deshice de todo y se lo regalé a los pobres. Y ya entiendes por qué hice esa locura. Porque entendía esa situación. Estoy tratando de llegar a ser ese justo. Estoy tratando de llegar a ser ese justo que se pare en la brecha y le diga a Dios, no destruyas Honduras. ¿Cuántos más hombres de valor se paran a mi lado para detener la mano de Dios? Porque el juicio viene sobre Honduras. Pero tal vez podamos reunir 10 hombres justos. Tal vez la gracia de Dios nos permita encontrar 50 hombres justos. Que nos paremos y le digamos, Señor, no destruyas esta pequeña nación. ¿Ya entendiste la importancia de los justos? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Y qué hace la sal? Le da sabor a la comida, dices tú. No. La sal preserva. Ahora entendiste, ¿verdad? Porque yo veo las cosas en el lado espiritual, tú lo ves en el lado carnal. La sal preserva. Antes de que hubieran freezers, todo se preservaba con sal. Amén. Qué poderoso, ¿no? Muy bien, sigamos con el próximo entonces. Vámonos al tercero. Oseas 4:6. Mira lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu descendencia. Dime algo. ¿Ves cómo te está hablando a ti? ¿Sí o no somos reyes y sacerdotes? ¿Te acuerdas que te lo dije? Vete conmigo a Proverbios 2, versículos 6 y 9, para enseñarte qué es lo que está diciendo Dios. Proverbios 2, versículos 6 a 9. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos, y te dije que rectos es lo mismo que justos, y es escudo a los que caminan rectamente, que significa los que caminan en justicia. Entonces, cuando tú miras que en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿qué te está diciendo? Le faltó la sabiduría y la inteligencia de lo que Dios quiere de ti. Proverbios 2, versículos 6 a 9. No puedes leer la Biblia sin que la interpretes, y la Biblia se interpreta sola. Ahora, si Oseas dice, por cuanto este pueblo desechó mi sabiduría, mi conocimiento, mi ciencia, por eso Pablo decía, yo doy testimonio de que el pueblo de los judíos es celoso, pero no conforme a ciencia. Está hablando de esta sabiduría. Porque habiendo ignorado voluntariamente la justicia de Dios, procuraron su propia justicia, al igual que todas las denominaciones, religiones, iglesias actuales. Han hecho su propia justicia, porque desecharon el conocimiento. ¿Y qué sucede con los que desechan el conocimiento y la sabiduría de Dios? Pierden el sacerdocio. Y amén que somos reyes y sacerdotes para Cristo. Qué bonito, ¿no? Ahora, vámonos a 1 Samuel 15. Ese es el otro versículo, ese es el cuarto. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Y Samuel le dijo a Saúl, se complace el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Muy bien. Ahora, si tú agarras 1 Samuel 15, 22 y 23 y Oseas 4, 6, está diciendo exactamente lo mismo. ¿Ves que es un mismo espíritu, un mismo autor que escribió la Biblia? Ahora, vete conmigo a Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8. Mira lo que te dice Dios. Esta es la justicia. Aquí se resume la justicia. Aquí está. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Una cosa te tengo que decir. Hoy en día hemos manchado tanto el idioma.